En relación precisamente a al supuesto enriquecimiento ilícito, él tiene documentos a la vista que quiere mostrar y luego vamos a hacerle obviamente las preguntas pertinentes. Acá, por ejemplo, nos muestra, doctor, ¿qué quiere mostrar con este documento? Buenos días, antes que nada. Muy buenos días. En primer lugar, quiero manifestarme, es mi obligación aclararle a la ciudadanía ante esta denuncia realizada por supuesto enriquecimiento ilícito. Y en los medios aparecen que una de las cuestiones principales es una estancia de 8.000 hectáreas que está en el Chaco y que yo le estoy utilizando a la madre de mi esposa a los efectos de enviarle adelante. No obstante, quiero mostrarle a la ciudadanía que la señora María Selva Vargas, viuda de Morínigo, es una señora con 85 años de edad que adquirió una propiedad en el año 1966 en la zona de Mariscal, Estigarribia, Villa Ayes, un distrito de 8.090 hectáreas. ¿Y él estaba casado con su hija en ese entonces? No, tenía 2 años, hace que quiere que sea un poco viejo parece. No, la verdad, en el año 1966 tenía 2 años, es decir, esta propiedad de la que habla ya le correspondía en propiedad a la señora María Selva Vargas, viuda de Morínigo. ¿Es su suegra? Es mi suegra, la esposa, la madre de mi esposa. En el año 2009, esta señora, por voluntad propia, por la avanzado ya de su edad, decide conformar una sociedad anónima, denominada Lagunitas S.A., en donde ella tiene el 50% de las acciones y distribuye entre sus 4 hijos el otro 50%, y de manera tal que posteriormente a la constitución de esta sociedad, en el año 2010, su bien adquirido en el año 1966, la estancia de 8.090 hectáreas, transfiere como único bien para establecer las condiciones a la sociedad jurídica creada por la familia, Lagunitas S.A. Es decir, que estamos hablando de un bien de familia desde el año 1966, en la que yo no tengo absolutamente nada que ver. ¿Qué es la UNITA? ¿Una ganadera? ¿Qué? La UNITA es una persona jurídica, sociedad anónima, que tiene un único bien, que es esta estancia de 8.000 hectáreas y se dedica a la ganadería. ¿Está dispuesto a que lo estén investigando por supuesto enriquecimiento, doctor? Cuando se hizo la denuncia después de las publicaciones de estos medios, fui el primero en manifestar que sería oportuno, así como siempre dijimos que todos somos iguales ante la ley acá en el Ministerio Público, que me investiguen, porque yo estoy convencido de mi inocencia y voy a demostrar que los recursos, el dinero que yo recibí en concepto de salario, en toda la historia que fui funcionario público, se corresponde con los bienes que yo hoy tengo. Por tanto, no tengo nada que esconder y me someto como cualquier ciudadano a la justicia, porque yo creo que este tipo de acciones es lo que va a darle, va a esclarecer y va a darle más contenido de confianza a nuestra justicia. Doctor, en cuanto a lo que dice el ex fiscal Carlos Arregui, que supuestamente usted lo presionaba para que saque realmente un fallo a favor de Víctor Bogado y también de la hija de la señora Perla de Vázquez. Desmiento categóricamente. En primer lugar, en los últimos tiempos yo no contestaba las declaraciones del doctor Arregui porque hoy él es un político y yo no estoy acá para contestarle a políticos. Entiendo que él todavía no superó el hecho de que salió de la institución. No obstante, quiero manifestarle que cuando él estuvo tenía todo nuestro apoyo. Jamás hablé con él en esos términos y en todo caso, si yo no le dije a él, que diga a quién le dije. Y yo me remito normalmente a la prueba. Yo creo que más que las palabras, la sociedad, la persona tiene que mirar los actos. Y los actos que dicen en este caso que Fiscalía acusó al senador Víctor Bogado y en el otro caso igualmente se salió con una medida procesal que significa que la persona afectada declaró su responsabilidad en el tema. Es decir, poco o nada puedo decir, sino que remitirme a los hechos. La senadora Desirée Massi refería del que daba apertura precisamente a esa investigación, era su primo. Usted también se maneja la información de que ella como que está también dolida porque también le imputaron al marido, ¿no? Bueno, esa fue una causa, es una denuncia que había iniciado el propio exministro del Interior, Carmelo Caballero, en época en que estaba el doctor Arregui como titular.
se inició y posterior a la salida de él se tomaron las determinaciones que hacen al caso. Los fiscales intervinientes, que no recuerdo en este momento quiénes fueron, han tomado la decisión de imputar y luego de acusar. Creo que hay un número importante Gaby, ¿podemos hablar con él? Expolíticos, administradores, cuyos casos están suspendidos en el Poder Judicial. El Ministerio Público ya hizo su trabajo, realizó las investigaciones, encontró sospechas, imputó y posteriormente tuvo la certeza y acusó. Pero debido a los trámites de recusaciones, de incidentes, de chicanas que nosotros llamamos, hasta hoy esos juicios orales y públicos no se pueden realizar y mucho menos en algunos casos la audiencia preliminar. Gaby, pongo sistema de retorno, sí, por favor. Roberto. Sí, por favor. Ahí te escucha atentamente. Roberto es el compañero. Sí, buenos días, fiscal, ¿cómo está? Le quiere hacer consulta. Muy buenos días, Roberto, a vos, a la audiencia. Bueno, le escuché decir este fin de semana que usted no tiene ninguna intención de renunciar al cargo. Te digo, Roberto, ¿por qué yo tendría que renunciar? ¿Cuál sería el motivo de mi renuncia cuando yo me considero inocente, no culpable de la situación? Por el contrario, quiero dar la cara, quiero someterme a la justicia. Es más, los fiscales son independientes en su actuación. Ellos no consultan para imputar fiscal, o perdón, dejar de imputar al fiscal general. Pero usted comprende que moral y éticamente es incorrecto que usted esté al frente del Ministerio Público siendo cabeza de una entidad que tiene como tarea precisamente investigar y acusar. Bueno, te diría lo siguiente, Roberto. Esta es una situación en la que uno tiene que mirar sumamente de manera muy importante la situación que se plantea. En todo caso, el día de mañana podemos dejar un antecedente muy importante en el sentido que cuando uno quiere separarle al fiscal general o a un ministro de la Corte del cargo, uno puede iniciar una denuncia diciendo que tiene tal edificio o una dotación de vehículos, etcétera, etcétera. Yo creo que va a llegar el momento, así como dice la ley, si es que se dan las circunstancias en las que yo estoy totalmente ajeno a eso, en el sentido que no comparto, pero supongamos que se den las circunstancias de que haya elementos en la que determine que supuestamente no existe correspondencia entre mis bienes y lo que yo cobré. Bueno, ese es el momento en el que yo tendré que dejar el cargo, porque si no vamos a dejar acéfala la institución y cada quien el día de mañana puede realizar cualquier denuncia. Bueno, hay otra acéfalo denuncia no va a quedar, en este momento. Perdón, fiscal, acéfalo no va a quedar porque también el propio reglamento o la ley orgánica del Ministerio Público establece la línea de sucesión. ¿Por qué le hacía este planteamiento? Porque usted está queriendo reducir la tarea investigativa a una cuestión meramente documental o patrimonial. Y hay otros medios de prueba que tienen que ser colectados por el Ministerio Público y que por de pronto no se ha sabido de una intervención en otras características, más allá de la solicitud de informes que ha hecho la agente fiscal asignada a esta tarea. La fiscal tiene la libertad de realizar todas las diligencias que ella considere pertinentes dentro de la investigación. Puede pedir informe, constituirse en cualquier lugar, en el lugar que ella considere pertinente. De mi parte, como ciudadano, que en este caso estoy siendo investigado, mi obligación es demostrar que los bienes que yo tengo hoy se corresponde a lo que yo he ganado en este tiempo como funcionario público. Doctor, en relación a los audios, que dice que supuestamente también se veía abogados, políticos que tenían realmente cierta injerencia con los fiscales, ahora investigados también. ¿Qué puede decir al respecto? Bueno, cuando salta el tema de los audios, nosotros lo primero que hacemos es lo siguiente. Determinamos una investigación de oficio, conformamos un equipo de trabajo con 3 agentes fiscales y ellos a partir de ahí han colectado evidencia, han escuchado el material y tuvieron la sospecha cierta de la comisión de un hecho punible e imputaron a las personas que tuvieron que realizar. De ahí, todas las personas que están involucradas en esos audios van a ser investigados y los fiscales tomarán la determinación. En el caso particular, entiendo que me estás consultando de que supuestamente el senador González Daer habría realizado un lobby a los efectos de que yo sea el designado por el presidente de la República y remitido mi nombre al Congreso. Yo lo que te diría es lo siguiente.
una vez que conformó el Consejo de la Magistratura la terna, tanto Javier Díaz como Victoria Acuña y como Sandra Quiñones, definitivamente hicimos nuestro lobby a los efectos de hacerle saber al presidente de la República nuestra foja de servicio y que cada uno de los tres teníamos las condiciones como para ser el fiscal general del Estado. De ahí que otras personas hayan realizado o hablado también de las bondades que una persona puede tener, son decisiones personales de cada uno y yo no puedo ser responsable de lo que pueda decir otra persona. Yo soy responsable de mis actos, de mis dichos, de lo que yo pueda decir. Es decir, que si a mí me escuchan hablando en algún audio, es otra cosa. Ahora, fiscal, Gaby, le quería hacer una consulta fiscal, si se puede. Fito fiscal, Cabral, el que le pregunta. Usted habla de la cefalía en la que podría quedar, en este caso, el Ministerio Público, pero de hecho su mandato ya está vencido desde noviembre del año 2016, si es que no estoy equivocado. O sea, la reconducción tácita es una figura que está cuestionada por parte de ciertos sectores. O sea, si usted pidiera permiso sin goce de sueldo, no estaría admitiendo la culpabilidad de ningún delito, sino que estaría liberando absolutamente a los fiscales para que hagan la tarea. Y en el caso de que un fiscal lo investiga a usted, como está haciendo en este momento, tendría toda la libertad y no tendría, digamos, el temor a ningún tipo de represalia. ¿No le parece que el permiso sería una figura adecuada en este caso? Lo siguiente, en relación a la reconducción tácita, hay una discusión en relación a eso. Hoy está vigente la reconducción tácita, es por eso que estamos al frente. Y un antecedente inmediato, el caso del doctor Rubén Candia Amarilla, que cuando cumplió con su mandato estuvo 1 año, 6 meses, igualmente hasta que el día en que el Congreso de la Nación designó el sustituto. En relación al permiso, te vuelvo a recalcar, la fiscal tiene la libertad absoluta de hacer la investigación que corresponda, con permiso o sin permiso de su titular. Y argumento lo siguiente, y siempre hablamos con los agentes fiscales, nadie, absolutamente nadie va a cargar la mochila ajena. Si una persona cometió un ilícito o una mala conducta castigada por la ley, no hay fiscal general, no hay fiscal adjunto, ni agente fiscal que pueda cargar esa mochila cuando no es de su responsabilidad. ¿Por qué? Porque no es el fiscal general ni el fiscal adjunto que va a asumir las consecuencias de ese acto. Quien va a asumir las consecuencias de ese acto de una mala investigación es el agente fiscal interviniente. Esa es una realidad porque ellos son independientes en las decisiones y en las investigaciones que realicen. Bueno, pero el antecedente... que recién. No, le quería seguir nada más, Gaby. El antecedente más cercano que tenemos fiscal es justamente cómo se manejaba las sanciones a los fiscales, jueces en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Estos audios que están siendo justamente investigados por el Ministerio Público y cómo algunos fiscales que hacían bien su trabajo eran sometidos directamente a la presión de distintos sectores en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. O sea, ¿qué garantía, qué defensa van a tener los fiscales en el caso de que lo investiguen a usted y que pidan allanar su oficina, por ejemplo? Si piden allanar su oficina y después, bueno, usted resulta inocente, ¿ese fiscal va a tener un ascenso merecido en los próximos meses? Al contrario, va a tener toda mi ayuda para la investigación. Las puertas de mi oficina están abiertas. Pueden venir a revisar y no solamente los agentes fiscales, quien quiera. Lo que van a encontrar es seguramente libros y con dedicatorias de algunos abogados que hoy tienen otra posición. Ahora, hay una cuestión muy sensible. Yo entiendo que usted ejerza con absoluta garantía su defensa. La Constitución lo ampara, es más, usted es inocente ahora mismo. Pero se da una cuestión sensible desde el punto de vista de la institucionalidad, que ya está bastante adolorida en lo que hace a nuestra República. ¿Y por qué lo digo? Porque si bien usted puede aducir que va a abrir las puertas, que va a someterse a la justicia, bien podría hacerlo, doctor Javier Díaz Verón, no estando en ese cargo. La persona que tiene que estar en ese lugar, ya sea de manera transitoria, mientras dure este proceso, o definitiva, si es que usted decide renunciar, debe ser una persona que goce de absoluta confianza. Hoy usted está en el banquillo de acusados. ¿Cómo puede erigirse a la vez también en juzgador? Digo, no en su caso particular, pero en otros casos.
O sea, está deslegitimada su presencia hoy por hoy en la Fiscalía General de la República. Esa es la parte donde al parecer no estamos conectando con la idea fiscal. No, de manera, entiendo perfectamente tu manera de pensar. Lo único que te estoy diciendo que yo tengo una manera de pensar y que creo que igualmente tengo razón. Lo que sí tomamos la decisión es de someternos a la justicia y vamos a defendernos como tenemos que defendernos como un ciudadano de la República. Y acá es más que sencillo. Vamos a traer toda la documentación que fuere necesario, vamos a hacer saber a la ciudadanía cuánto ganamos en este tiempo de la función pública, cuáles son los bienes que tenemos, que se haga la correspondencia de nuestros bienes, y ahí se va a determinar si existe una responsabilidad o no. Y permítame que le interrumpa nuevamente. ¿Por qué se adoptan medidas cautelares para garantizar un proceso? ¿Por qué se adoptan medidas cautelares? ¿Por qué se adoptan medidas una cautelares? Una vez que se imputó, la ley establece las circunstancias en que se tienen que tomar las medidas cautelares. Claro, vamos nuevamente a una cuestión formal y normativa. Pero la lógica de la aplicación de una medida cautelar es garantizar el correcto desarrollo del proceso. Y cuando se la aparta a una persona del circuito donde pueda tener cierta injerencia, se hace precisamente para evitar esa injerencia. Es ahí donde no coincidimos. Es ahí donde no coincidimos. Claro, pero para ello yo tengo que suponer su buena fe. Yo no puedo suponer su buena fe, doctor. Yo tengo que apartarlo a usted de ese lugar. Bueno, esa es una opinión y respeto tu opinión. Yo no vamos a discutir sobre eso. Yo creo que también la opinión que yo tengo es legítima en ese sentido, y sí voy a cumplir con mi obligación de someterme, y vuelvo a decirte, la fiscal interviniente no recibe instrucciones, no recibe órdenes del fiscal general para tomar una determinación en tal o cual sentido. Cada agente fiscal es independiente en sus actuaciones y responsable de sus actuaciones. Ni el fiscal general ni el fiscal adjunto no toma determinaciones en relación a lo que va a hacer un agente fiscal. Esa es la realidad. Correcto. Doctor, fiscal, ¿qué se basan estos documentos para decir de que supuestamente no tuvo enriquecimiento ilícito, dice usted, ¿no? ¿Dónde están estos documentos para que la ciudadanía sepa y pueda entrar a algún portal y saber que realmente esta propiedad no es suya? Porque lo que se cuestiona, dice que supuestamente esta propiedad es una propiedad que usted puso a nombre de la suegra, que transfugió, hablando mal y pronto, todos estos documentos. Bueno, y esa es la gran incógnita. ¿Cómo teniendo yo 2 años de vida voy a hacer que una propiedad de titularidad de la señora María Selva Vargas, viuda de Morínigo, desde el año 1966, que yo ponga, teniendo 2 años, ya haya realizado alguna cuestión a los efectos de complicarme con la ley? ¿Su suegra estuvo imputada por algún hecho de abigeato también, como refieren las investigaciones? Yo entiendo que en algún momento pudo haber habido una denuncia, pero absolutamente no hay nada, son circunstancias por las que puede pasar una persona. Y otra cosa que te digo para poder estar en este tema, también dicen que mi señora es accionista de una fábrica de tratamiento de tripas. Y quiero aclararle a la ciudadanía que esa empresa es una empresa internacional, Hauker Internacional, en donde mi señora no tiene 0% de acciones. Y otra de las cuestiones que dicen es que yo tengo propiedad de ganado. Cuando yo asumo la titularidad del Ministerio Público, en mi declaración jurada, yo ya había manifestado, denunciado que tenía más de 200 animales. Y en el 2015, cuando por ley nos obligaron a hacer una actualización de nuestra declaración jurada, he declarado que tenía 250 animales. Y yo me dedico a la ganadería mínimamente desde el año 1996 como una actividad supletoria que el día de mañana me pueda servir, porque en algún momento me tengo que jubilar. Fiscal, hablando de jubilar, 15 días antes de que venda su mandato, el 12 de noviembre de 2016, hubo un procedimiento en la colonia Blas Garay, en prosecución del caso de los lingotes de oro que iban a salir de contrabando en el aeropuerto Silvio Pettirossi. Una mujer presenta denuncia, el abogado de esta mujer, el doctor Jimmy Páez Giret, presenta una denuncia contra usted y contra el fiscal Aldo Cantero el jueves pasado por supuesto secuestro.
¿Usted está al tanto de esta denuncia? ¿Va a hablar de este tema también? Claro que sí. Justamente, y vos estás dando la razón en este momento. Esa es otra denuncia que se presenta. Es decir, que si esa está, yo tenía que volver a pedir permiso. Y esa es una denuncia antojadiza, falaz, sin sustento alguno. En 6 años que estoy enfrente del Ministerio Público, nunca participé en un procedimiento de ese tipo. No es mi actividad. Jamás lo hice ni lo voy a hacer, mucho menos en las circunstancias en las que hice. Y es una denuncia falsa presentada ante la unidad antisecuestro. Hoy pareciera ser que estamos en un momento en que cualquier cosa se puede decir. Y el abogado Jimmy Páez, para que la gente recuerde, no hace ni 2 meses, 3 meses, presentó igualmente una denuncia, una querella contra los 9 ministros de la Corte, contra una treintena de miembros del Tribunal de Apelación, contra una quincena de agentes fiscales, contra más de 10 fiscales adjuntos y el propio agente fiscal. Y bueno, entonces son circunstancias que el cargo hace que uno pueda estar sujeto a ese tipo de circunstancias. Por eso que te decía que no es una cuestión tan fácil lo del permiso o no permiso. Bueno, hay en ese procedimiento cosas muy llamativas, fiscal, porque también se hace otro allanamiento más tarde en Villarrica, ese mismo día, en prosecución de la misma causa, y la dueña de ese establecimiento donde se hizo el segundo allanamiento denuncia que le robaron 50 millones de guaraníes o 60 millones de guaraníes. El fiscal es Aldo Cantero, o era Aldo Cantero. ¿Qué pasa en ambos procedimientos, fiscal general del Estado? En ambos procedimientos el fiscal Aldo Cantero admite que la policía ingresó en los 2 lugares antes que él llegue al lugar, antes que se presente una orden de allanamiento. Muy llamativo, por cierto, fiscal, porque en el primer lugar, donde estaba la mamá de Audelio Toledo, quien era buscado por el caso de los lingotes de oro, la policía alega que entró porque la señora tenía un ataque de epilepsia y que por eso tuvieron que entrar. Bueno, la señora tuvo aparentemente un infarto. Y en el segundo allanamiento, ese mismo día, el fiscal Aldo Cantero dice que al llegar al local comercial vio salir a 2 policías del lugar. En 2 allanamientos el mismo día, el propio fiscal Aldo Cantero admite que la policía entró antes que la fiscalía. ¿No le parece llamativo al menos que surjan ahora 2 denuncias de esos allanamientos? Estimado, en primer lugar decirte que yo no estuve en ese procedimiento. Es más, imagínese, en el país ingresa anualmente 200.000 causas. Y supongamos que en el día se esté realizando procedimientos en un número de 1.000 o 5.000. Cada agente fiscal es responsable de sus actuaciones. Y hoy existe esa denuncia y en todo caso vamos a tomar las determinaciones en cuanto a una investigación. Pero yo te pediría lo siguiente, que converses con el fiscal Aldo Cantero de manera tal que él te pueda dar los pormenores de ese procedimiento, porque yo no conozco, no estuve en el lugar ni no sabía del procedimiento. Ahora que se denunció, sí, estoy enterado y voy a tomar las acciones que correspondan. En esa causa le interrumpo al fiscal. Yo hice la cobertura, Aldo Cantero había hablado de esa situación, él nos proporcionó, Aldo Cantero, el video de que estaban antes y el después, él lo hizo público, habíamos publicado justamente para nuestro medio de comunicación esa situación. El mismo Aldo Cantero proveyó no solamente a Telefuturo, sino que a todos los medios de comunicación esa afirmación de que habían agentes policiales que ingresaron antes a esa en uno de los locales. Y lo llamativo es que en la casa de la mamá de Audelio Cantero, las fotos que nos hacen llegar, fiscal, muestran que la casa fue prácticamente, la dieron vuelta patas para arriba, rompieron lugares donde había pozo ciego, echaron el water. No es normal eso en un allanamiento, por supuesto se tiene que comprobar que haya sido en esa fecha, pero llama mucho la atención que la señora diga que usted estuvo comandando el operativo, que usted estuvo en el operativo ese día y que incluso hay testigos que lo reconocerían a usted. Disculpame. Sí. Disculpame, hermano. Vos lo que está queriendo indicar de que supuestamente yo estuve ahí. El abogado Jimmy Páez dice que la señora lo reconoce a usted. Ante tu insistencia, ¿verdad? Lo que te quiero decir, y te vuelvo a recalcar,
nunca participé de un procedimiento porque no es mi atribución, mucho menos estaba enterado del procedimiento que se estaba realizando. El fiscal interviniente es el fiscal Aldo Cantero, quien debe dar circunstancia del procedimiento realizado y él es el gran responsable. En relación a la denuncia que realiza este señor, te vuelvo a decir, es risible, traída de los pelos y a mí no me sorprende porque definitivamente meses atrás le denunció a todos los ministros de la Corte Suprema de Justicia, al fiscal general del Estado, a unas treintena de miembros del Tribunal de Apelación, fiscales adjuntos y agentes fiscales. No obstante, cuando se den las circunstancias, se va a investigar el caso, se comprobará y yo estoy segurísimo que estaremos ante un caso de falsa denuncia y se tomarán las decisiones que corresponden. Una pregunta fiscal, el oro que debía salir, digamos, que iba a salir de contrabando del aeropuerto Silvio Pettirossi, ¿en qué lugar está depositado? Tendríamos que preguntarle a los fiscales intervinientes, no sé si es el fiscal Aldo Cantero o otro, y a ver si existe oro o no existe oro. Eso es lo que yo te puedo decir, yo no soy el fiscal interviniente, cada agente fiscal es responsable de sus actuaciones. Doctor, yo me permití encontrar una diferencia entre el caso mencionado recientemente por el compañero Fito Cabral y entiendo el argumento que usted utiliza. Claro que por cada denuncia no vamos a estar solicitando permiso porque sería una simple persecución a una persona de tan alto cargo. ¿Cuál es la diferencia con el caso de enriquecimiento ilícito? Que ese caso pasó por una revisión interna del Ministerio Público y tras esa revisión se decidió iniciar un proceso penal. Cuando se decide iniciar el proceso penal porque se considera que hay elementos verosímiles a la denuncia que fue arrimada, allí sí ya es un momento donde usted debería apartarse del caso. ¿Te puedo interrumpir? Sí, adelante. ¿Me permitís? Te escucho. Cuando se realizó esta denuncia, yo fui el que manifesté mi interés en que se abra esta carpeta fiscal para que yo tenga la oportunidad de demostrar mi inocencia. Porque uno no puede demostrar su inocencia cuando todos los días está siendo atacado en los medios, porque no tenemos nosotros un barril de tinta ni papel para escribir todos los días. Y yo le manifesté al fiscal adjunto que era una oportunidad magnífica para demostrar que nosotros hacemos lo que decimos, en el sentido de que somos todos iguales ante la ley y que yo soy un ciudadano normal que me puedo someter a la justicia y que voy a dar mi cara. De ahí que el día de mañana sea inocente o responsable ya es otra cuestión. Esa va a ser una decisión de la actuación del agente fiscal en cuanto a las pruebas que la misma va a ir tomando curso en el tema de la investigación. Claro, colectando en el curso de la investigación. Claro, pero ahí mismo encuentro de vuelta un inconveniente que es justamente lo que le estoy observando. Usted no tendría por qué tener ninguna injerencia ni pedirle al fiscal que abra una causa solamente para demostrar su inocencia. Eso es algo que naturalmente debe ocurrir en un proceso penal. Se determina si usted es culpable o si es inocente luego de un juicio. Pero usted no tiene que tener ninguna injerencia. Si está la oficina que se encarga... Yo no tengo ninguna injerencia, hermano. Y me acaba de decir usted que usted habló con el agente fiscal y dijo que inicie el proceso. Yo no hablé con el agente fiscal. Vamos a poner los puntos sobre las i. Y solamente lo que usted dijo, yo digo. En su momento, cuando entró la denuncia, yo hablé con el fiscal adjunto del gabinete fiscal, el doctor Roberto Zacaríe, y le manifesté una opinión, que esto sería sumamente interesante, importante, para que se demuestre en los actos que nosotros actuamos de acuerdo a lo que decimos, que nadie está por encima de la ley, y a buena hora que se abra esta investigación a los efectos de que yo tenga la posibilidad de demostrar mi inocencia. Y en caso de que no fuera así, asumiré las consecuencias de mis actos. ¿Y tiene respuesta de por qué se demoraron 3 meses para entender que este proceso tendría que ser abierto, teniendo como elemento o como nexo causal, como usted quiera llamarlo, en el mismo punto? O sea, no hubo nada nuevo 3 meses antes. Hay que preguntarle a la persona que tomó la decisión de abrir la investigación. Yo no tuve participación en eso y aprovecho esta oportunidad. Si está el fiscal general es porque orienta, impone, decide a quién imputarle o no imputarle.
el fiscal general del Estado no estuvo en el país, lo mismo los agentes fiscales en el caso de Audio tomaron las determinaciones que corresponden, fueron imputados varias personas, y no solamente eso, sino que se abrió una investigación en contra del mismo fiscal general. Fiscal, usted mantuvo... Lo mismo, la casa funciona. ¿Usted mantuvo alguna vez una reunión con el abogado Carmelo Caballero? Con Carmelo Caballero lo conozco de hace rato, fue agente fiscal, posteriormente me cupo la oportunidad de hablar en varias oportunidades con él, siendo viceministro, luego ministro del Interior, porque yo ya estaba en el cargo de fiscal general, y acá en la oficina de la Fiscalía General yo siempre recibo a profesionales del derecho. El hecho de que Carmelo Caballero o cualquier otro abogado pueda venir a conversar conmigo, o cualquier político, religioso, lo que te puedo decir que pueden venir a decir... Pero, fiscal, mire, la pregunta es muy concreta. ¿Usted mantuvo o no reuniones con Carmelo Caballero ahora como abogado privado de un sector o de ciertos clientes? En estos últimos 12 meses, ¿tuvo reuniones con el doctor Carmelo Caballero? Lo que te estoy diciendo, hermano, es que todos los días, esa es mi función, que yo le recibo a profesionales del derecho. Y no solamente Carmelo Caballero habrá venido cientos de abogados. Pero usted no recuerda ninguna reunión específica con Carmelo Caballero. Audiencia sí tuvo Carmelo Caballero conmigo, eso te estoy diciendo, categórico que vino, así como vino otros abogados. ¿Y recuerda de qué caso hablaron, doctor? No recuerdo. Pero siempre los abogados vienen y dicen lo siguiente, hermano. Los que están por la defensa dicen que su cliente es inocente. Y doctor, por favor, usted tiene que dejar hacer algo para que no se le impute. Los que están por la denuncia dicen, doctor, su fiscal está trabajando mal, no le imputa todavía. Y los que siempre le digo a los profesionales del derecho, el fiscal general no mira, no ve la carpeta, quien colecta las evidencias, quien está en la investigación son los agentes fiscales, y quien determina si se va a imputar o no se va a imputar es una decisión exclusiva y excluyente del agente fiscal. Por el caso Secta Moon o por el caso de la quema del Congreso, ¿no tuvieron ninguna conversación con Carmelo Caballero? El doctor Carmelo Caballero vino de esta oficina, no recuerdo por qué caso habrá venido, recibo todos los días gente en este lugar, por lo tanto te digo lo siguiente, de lo que yo te puedo asegurar es lo siguiente, que venga quien venga, lo único que vamos a hacer lo que corresponde y que sea quien fuere, nos va a primar para orientar una decisión nuestra en tal o cual sentido. Nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. No, la pregunta fiscal viene por el hecho de que, bueno, el doctor Carmelo Caballero forma parte de quienes hablan en los audios, lo mencionan a usted, y por eso trataba de recurrir a su memoria, a ver si usted de alguna forma recordaba que hablaron en las reuniones que mantuvo con Carmelo Caballero en estas audiencias. Entiendo que, por supuesto, usted es una persona muy ocupada, recibe a muchísima gente, pero al tratarse de un tema tan importante y que generó un escándalo en todo el sistema de justicia, lo mínimo que esperamos nosotros es que usted nos diga si mantuve reuniones con Carmelo Caballero y hablamos de este tema. Lo recuerdo perfectamente, pero bueno, su memoria evidentemente en este caso no está recolectando la información que tiene que ver con las reuniones con Carmelo Caballero. Lamentamos, ¿verdad? Porque nos hubiera gustado que usted nos diera una respuesta en torno a los audios que se dieron a conocer que aparece Carmelo Caballero. Bueno, acá me preguntan en relación a los audios, en relación a Carmelo Caballero. Yo lo que diría es lo siguiente. Todas las personas que fueron involucradas particularmente y personalmente en los audios tienen que hacerse la investigación y tomar las determinaciones que correspondan. Pero en el caso del fiscal general del Estado, que hablan que se hizo lobby a su favor, es otra cuestión. Ahora, lo que nos van a... Cualquier persona puede decir, hablé con el fiscal general, me manifestó lo siguiente, pero lo que nos van a escuchar, yo no puedo hacerme responsable de lo que pueda decir una persona X. Tu mismo compañero o alguien de ahí puede decir, hablé con fulano por mengano. Sí, por supuesto, ¿Dónde fiscal? yo puedo saber si es cierto o no es cierto? Ahora, de lo que yo me hago responsable es de cualquier conversación que yo pueda tener en donde estuve traficando influencia o decidiendo el destino de una investigación.
De eso sí yo voy a ser responsable, categórico. Doctor, ¿quién decide, quién determina con quién usted se reunirá, a quién recibirá en su despacho? Hay una lista de gente que pide audiencia y de acuerdo a las personas que llegan, yo hago una política de puertas abiertas. Las personas que llegan todos los días en la medida que llegan son recibidos. Pero igual se hace una selección, me imagino, porque no va a poder atender 200.000 casos por día. No, es tampoco 200.000 casos. Y usted dijo por día. que ingresan 200.000 casos por día al sistema del Ministerio Público. Me imagino todos tendrán el mismo interés de hablar con el jefe máximo. Bueno, no es así. En el día el fiscal general recibe 30, 40 personas o 50 personas. ¿Y quién selecciona? Particulares, profesionales, y le estoy diciendo, la persona que llega se anota y a partir de ahí, en la medida de las posibilidades, el fiscal general, salvo que no tenga otra ocupación, está recibiendo. Y hay otra gente que pide audiencia y es la Secretaría Privada la que se encarga de eso, como en cualquier otra oficina. En el caso de Carmelo Caballero, no hay nada que esconder. En el caso de Carmelo Caballero, por ejemplo, que fue, y usted reconoce que fue a visitarlo en su despacho, ¿cómo él hizo? ¿A través de una convocatoria directa con la secretaria o secretario? ¿O se fue también a formar fila? Normalmente los abogados piden audiencia, lo hacen a través de la Secretaría Privada o del director de gabinete. Con el señor José Ortiz mantuvo reuniones o llamadas telefónicas en los últimos meses después del 31 de marzo. Ya aclaré en su momento, no tuve reuniones, pero sí en este tiempo habré hablado como 5 o 6 veces con él. Si me preguntaba de qué, no sé, pero de que hablé con él. Doctor, sí. Ahí nada más, yo entiendo que usted no está obligado a testificar en su contra, fiscal, pero aparentemente hay como una amnesia selectiva justamente en los casos más delicados, ¿verdad? Carmelo Caballero, José Ortiz. Pero ¿qué es lo que querés preguntarme de José Ortiz? Pregúntame que yo hablaron de las imputaciones que se mencionan en los audios. Carmelo Caballero dice en algún momento le pidió a tal abogado o a tal fiscal tantas imputaciones y nos está ayudando en ese caso Javier Díaz Verón. Nunca hablé de ninguna imputación con nadie. Esas decisiones son particulares, personales de cada agente fiscal. Y de lo único que yo recuerdo, porque fue una manifestación pública, fue la del presidente de la República, en la que en su momento decía que el Ministerio Público no está realizando su trabajo y que algunas personas, si mal no recuerdo, tenían que ser imputadas. Lo que te puedo decir lo siguiente, es que los fiscales que intervinieron han tomado la decisión de que no existieron motivos suficientes como para imputar a ningún legislador y eso nos remitimos a la prueba. Claro, a legisladores no, a los jóvenes del Partido Liberal sí, pero... un ratito. ¿Me permití, por favor? Sí. Yo creo que tenemos que hacer, porque yo ya, en este caso, ya me siento en el banquillo de los acusados en la forma en que ustedes me están hablando. No, porque estamos consultando, estamos haciendo la pregunta que es nuestro papel. En contestarle porque no tengo nada que esconder. Las determinaciones... tenemos que ubicarnos en la fecha del 31 de marzo. Sí. Suceden 2 acontecimientos muy importantes. Sí. Uno, la muerte, que yo considero mucho más grave, de este joven del Partido Liberal, y también, no menos, el tema de la quema del Congreso. A partir de ahí, nosotros como primera medida tomamos la determinación de conformar un equipo de trabajo de agentes fiscales que hicieron sus investigaciones y tomaron las decisiones que ellos consideraban pertinentes de acuerdo a las pruebas que recolectaron, a evidencias como videos que los mismos medios de comunicación proporcionaron. Ellos tomaron la decisión de acuerdo al caudal probatorio que se tiene. Yo creo que es fácil recordar eso en el buen sentido de la palabra si recurrimos a la memoria histórica de los mismos canales de televisión para ver qué es lo que pasó ese día y quiénes estaban. Ahora, los jóvenes fueron imputados por haber tenido supuestamente cóctel molotov dentro del directorio del Partido Liberal. En el caso del asesinato de Rodrigo Quintana hay una sola persona imputada, es el suboficial de policía y la fiscal que está bajo su dependencia o digamos bajo su, en términos jerárquicos, bajo su mando, estuvo en contra de hacer el cruce de llamadas que había solicitado
para el tema de saber quién dio la orden de que la policía ingrese al directorio del Partido Liberal. Por eso es que también hacemos las consultas fiscal. ¿Cuál es su criterio con respecto al cruce de llamadas, por ejemplo, que la fiscal en un momento dado dijo, no voy a contribuir al morbo? Hoy por hoy es una decisión tomada en el sentido que se tiene que realizar la verificación a través de la disposición que se hizo. Sí. Yo te decía, cada agente fiscal es responsable. Ahí es justamente, por más que yo tenga un criterio diferente, no le puedo obligar a la fiscal y decirle, no, vos tenés que solicitar el cruce de llamada. Yo creo que el elemento que vos estás dando da la prueba de cómo los fiscales son independientes en sus activaciones. Hoy sí vamos a tener la oportunidad porque se pidió el cruce de llamada de todos los participantes y veremos qué puede contribuir a aclarar mejor el asesinato de Rodrigo Quintana. Correcto. Nosotros fuimos los primeros en movernos, en estar en el Partido Liberal Radical Auténtico, en traer las evidencias del disco duro, vimos en el laboratorio forense, hicimos a trabajar a nuestra gente, determinamos quién fue la persona que disparó, etcétera, etcétera. Se le imputó a un comisario porque así lo creyeron conveniente los agentes fiscales y esa investigación continúa. Sí. Y esperemos que este cruce de llamadas que los fiscales van a tener en sus manos definitivamente traiga igualmente claridad a muchas cosas para que se puedan tomar determinaciones. Bueno, así funciona el tema. Sí. Los agentes fiscales su trabajo tienen que hacer en base a elementos de convicción. Correcto. Y elementos de convicción son pruebas. Sin las pruebas no pueden hacer absolutamente nada, no pueden estar en el dice qué, cómo qué. Sí. Ya yo le agradezco a ustedes esta oportunidad y bueno, hasta una próxima. Creo Doctor, que la idea era aclarar un poco todas estas circunstancias que se están dando y desde la Fiscalía General está en nuestra voluntad, está en nuestro propósito y está en nuestra convicción ser lo más abiertos posible en todas las investigaciones que se realizan y yo confío en los agentes fiscales que así procederán de manera tal a cumplir con nuestra obligación que no es otra cosa que investigar los hechos punibles. Doctor, dos consultitas más para terminar. Esto que usted decía parece un interrogatorio. Dos cosas así bien puntuales. Óscar González Daer, ¿le llamó alguna vez a presionar por algún caso? Nunca me llamó a presionar por un caso. Es más, si pudo haber llamado, ya te dije ya que nadie puede someter mi criterio, mi convicción en cómo realizar mi trabajo. Yo creo que las llamadas siempre van a existir, de amigos, de parientes, de vecinos, etcétera, etcétera, porque cada quien actúa de acuerdo a sus intereses. Pero de ahí a que uno se someta a esos pedidos y sea en contradicción a la ley, ahí está el gran pecado. Y yo eso es lo que te puedo asegurar, que siempre nosotros actuamos a conciencia y de acuerdo a lo que creímos conveniente para el bien de esta institución. Y para cerrar la nota, ¿qué lo mantiene en el cargo? ¿Qué me mantiene en el cargo? La idea de seguir realizando algo por la institución. Me presenté por eso, porque creía que mi experiencia obtenida en este tiempo iba a significar de provecho para la institución. Me siento satisfecho porque en la valoración realizada por el Consejo de la Magistratura me posicionó en el lugar número 5. Eso me fortalece, es decir, que lo que hicimos y principalmente nuestra foja de vida tuvo una incidencia, por eso estamos en la terna. Hoy el presidente de la República le eligió a otra persona, yo me sometí a las reglas de juego, tengo que aceptar y es así. El día que le designen al nuevo fiscal general, bueno, nos iremos a nuestra casa y veremos qué vamos a hacer. Gracias, doctor. No, cuando guste, a las órdenes. Gaby, muchas gracias también a vos. Hasta luego. Así conversábamos largo con el agente fiscal, el fiscal general del Estado, Francisco Javier Díaz de Verón.